Shalom y bendiciones para todos. Que tengan un bendecido Shabbat. Bienvenidos a Disfrutando tu Palabra. En esta oportunidad vamos a estudiar dos porciones que habitualmente se leen juntas, Matot y Masei. Se encuentran en el libro de Números, desde el capítulo 30, versículo 2, hasta el capítulo 36, verso 13. Estas dos parashot cierran prácticamente el libro de Bamidbar, el libro de Números. Y esto es muy importante, porque estamos llegando al final de un largo recorrido. Israel ya no es exactamente el mismo pueblo que salió de Egipto. Han pasado aproximadamente 40 años. Una generación ha quedado en el desierto. Otra generación se encuentra ahora frente a la tierra prometida. Moshe sabe que su tiempo está llegando al final, mientras que el pueblo está a punto de comenzar una nueva etapa. Por eso, Matot y Masei no deben ser entendidas simplemente como una colección de leyes, de guerras, reparticiones territoriales y nombres geográficos. Hay un mensaje que atraviesa las dos porciones. Antes de entrar en una nueva etapa, el ser humano debe aprender a ser responsable de su palabra, cerrar correctamente sus procesos, recordar el camino recorrido y comprender cuál es su verdadera herencia. Matot comienza hablando de la palabra. Masei comienza hablando del camino. Y ambas terminan hablando de la herencia. Podríamos resumirlo de esta manera. Lo que decimos revela quiénes somos. El camino revela en quién nos estamos convirtiendo. Y la herencia revela para qué hemos sido formados. La palabra Matot significa literalmente tribus, aunque el singular Mate también puede significar vara, bastón o cayado. En Números capítulo 30, verso 2, dice: Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Es interesante que una de las últimas enseñanzas dadas a la generación que entrará en la tierra prometida esté relacionada con el uso de la palabra. ¿Y por qué será? Porque una sociedad
no puede construirse solamente con piedras, casas, campos y ejércitos. También se construye sobre la confianza. Y la confianza depende del valor de la palabra. En Egipto, Israel había vivido bajo la palabra del faraón, una palabra cambiante, manipuladora y opresiva. Faraón prometía dejar salir al pueblo y después endurecía nuevamente su posición. Ahora, Jehová está formando un pueblo diferente. Y el principio es claro. Tu palabra debe tener peso. Esto encuentra eco en los libros de los profetas. En Zacarías, capítulo 8, verso 16, dice: Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. El profeta aquí no separa la espiritualidad de la manera de hablar. La verdad expresa, ¿sí? O la verdad expresada por la boca tiene consecuencias comunitarias. También encontramos esta misma enseñanza en la Besorá, conocido como el Nuevo Testamento. Y aquí Yeshua, en Mateo capítulo 5, verso 37, enseña: sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. La enseñanza de Yeshua no está desconectada de la Torá. Está llamando al ser humano a una integridad tan profunda que no necesite construir constantemente juramentos para que los demás crean en él. Una persona íntegra no necesita adornar cada afirmación. Su sí tiene valor y su no también tiene valor. Su palabra y su conducta caminan juntas. Esta enseñanza es muy actual. Estamos viviendo en una época de muchas palabras y pocos compromisos. Las personas prometen rápidamente, hablan impulsivamente y muchas veces olvidan que las palabras pueden levantar o destruir, pueden dar vida o matar. Y Matot nos enseña que el crecimiento espiritual también se manifiesta en aprender a gobernar nuestra boca. No todo pensamiento necesita convertirse en palabra. No toda emoción necesita convertirse en promesas. Y no toda promesa debería pronunciarse sin pensar en sus consecuencias. En Números, en el capítulo 30, aparece
aquí un episodio realmente difícil. Es la guerra contra Madián. Para comprenderlo, hay que recordar el contexto anterior. Por ejemplo, en Números, capítulo 25, encontramos el episodio de Baal Peor. Allí, Israel fue llevado hacia la inmoralidad y la idolatría. Y el problema no fue solamente militar, fue espiritual y moral. Israel no había sido derrotado mediante una invasión frontal. El ataque había ocurrido mediante la seducción y la corrupción desde dentro. Y este principio también aparece en los profetas. En el libro de Jeremías, capítulo 2, verso 13, nos expresa y dice: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, ¿sí? Cisternas rotas que no retienen agua. Y el gran peligro de Israel nunca fue únicamente el enemigo exterior. Muchas veces el mayor peligro fue abandonar interiormente la fuente. Interiormente la fuente. Y debemos saber que la fuente de todo es Jehová. El Abba que tanto enseñó Yeshua el Mesías. En la Besorá encontramos una enseñanza semejante. Yeshua explica en Marcos capítulo 7, desde el verso 20 al 23, que lo que contamina al ser humano procede del interior. Los malos pensamientos, la avaricia, el engaño, la soberbia y otras conductas destructivas. Y encontramos una enseñanza profunda en todo esto. Y es que hay batallas exteriores y batallas interiores. Podemos alejarnos físicamente de una situación negativa y sin embargo continuar llevándola adentro. Podemos salir de Egipto y todavía conservar a Egipto en nuestros pensamientos. Podemos alejarnos de Madián y seguir conservando aquello que Madián representa en nuestro interior. Y la verdad o la verdadera transformación no consiste únicamente en cambiar de lugar. Consiste en cambiar de dirección interior. Después de la batalla aparece un principio muy interesante. En Números, capítulo 31, verso 23, enseña que los objetos capaces de soportar el fuego debían pasar por fuego, y aún así debían ser purificados. Aquí encontramos una imagen espiritual importante. El fuego, en las
escrituras sagradas, aparece muchas veces relacionado con prueba, purificación y examen. ¿Bien? Y el profeta Malaquías, en su libro capítulo 3, versos 2 y 3, utiliza la imagen del refinador. Y dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata. La imagen aquí no es la destrucción de la plata, lo que acabamos de leer del profeta Malaquías, sino es la separación de aquello que no pertenece a su naturaleza. También en la Besorá encontramos la imagen del fruto y la limpieza. Yeshua dice en Juan capítulo 15, verso 2, todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y aquí aparece un principio importante para nuestra vida. No todo proceso difícil tiene como finalidad destruirnos. Algunos procesos revelan qué debe permanecer y qué debe ser quitado. Y la Torah utiliza la imagen del fuego. Los profetas utilizan la imagen del refinador. Y Yeshua utiliza la imagen del labrador que limpia la rama. Son imágenes diferentes que apuntan a un mismo principio. La transformación requiere separación, discernimiento y limpieza. En Números, capítulo 32, encontramos otro episodio importante. Las tribus de Rubén y Gad tenían mucho ganado. Al observar las tierras al este del Jordán, del río Jordán, entendieron que eran apropiadas para sus necesidades. Entonces dijeron, no nos hagas pasar el Jordán. Y la reacción inicial de Moshe fue fuerte. ¿Y por qué fue fuerte la reacción que tuvo Moisés? Porque inmediatamente Moisés recordó el episodio de los espías. 40 años antes, una generación había desanimado al pueblo para no entrar en la tierra. Y aquí Moshe teme que la historia vuelva a repetirse. Pero Rubén y Gad explican que no pretenden abandonar a sus hermanos. Ellos construirán lugares seguros para sus familias y después cruzarán armados delante de Israel. En el capítulo 32, verso 18 de Números, dice: no volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad.
Y aquí encontramos otra enseñanza realmente extraordinaria. Y mi tranquilidad no debería hacerme indiferente a la batalla de mi hermano. Es realmente una enseñanza que nos deja de no abandonar al hermano, aquel que va codo a codo o que estuvo codo a codo con cada uno, ¿no? Y es que ellos ya habían encontrado un lugar conveniente. Podrían haberse quedado allí, pero comprendieron que todavía tenían una responsabilidad colectiva. Por eso, qué buen sentir tuvieron Rubén y Gad, las tribus, de no abandonar a sus hermanos. Y este principio aparece claramente en los profetas. En Isaías, capítulo 58, critica una espiritualidad centrada exclusivamente, ¿sí?, en prácticas externas, mientras se ignora el sufrimiento del prójimo. Y en Isaías 58, verso 7, se habla de compartir el pan con el hambriento, de recibir al necesitado y no esconderse del propio hermano. Por ejemplo, en la Besorá, como dijimos en el Nuevo Testamento, Yeshua enseña en Juan capítulo 15, verso 12: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. El amor bíblico, o en las Escrituras, como lo enseña, no es solamente sentimiento. El amor expresado en toda la Biblia, el amor de Dios, por decir así, en nosotros, es responsabilidad, es presencia, es acompañamiento. Rubén y Gad nos dejan una pregunta. ¿Qué hacemos cuando nosotros ya estamos cómodos, pero nuestro hermano todavía está cruzando su Jordán? Y la madurez no dice yo ya tengo lo mío. La madurez espiritual pregunta, ¿cómo puedo ayudar a llegar también a aquel que necesita, a aquel que está cruzando? Por eso, como dije al principio de esta parte, qué hermosa enseñanza nos deja las tribus de Rubén y Gad, de no abandonar al hermano, aquel no solamente hermano de sangre, hermano espiritual, aquel que estuvo en el proceso contigo, con vos, conmigo, en ese proceso acompañándote, aprendiendo juntos. No es quién llega primero a esa comodidad o a esa tierra prometida. No es una carrera de competencia, sino es alegrarte junto con aquel que sigue tus pasos también, que son los pasos del Mesías.
Ahora llegamos a la segunda porción, Masei, que significa jornadas, viajes o etapas. En el libro de Números, capítulo 33, comienza diciendo: estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moshe y Aarón. Después aparece una larga lista de lugares. Bien. El pueblo de Israel salió de Ramsés, acampó en Sucot, después en Etam, después en Pi Hahirot, después en Mará, después en Elim, y así continúa el recorrido. Y a simple vista podríamos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué la Torá registra todos estos lugares? Y es porque para Jehová el camino también importa. Nosotros muchas veces queremos recordar solamente la llegada, pero la Torá recuerda las estaciones. Cada campamento representó algo. En algunos lugares, por ejemplo, hubo agua, en otros hubo sed, en algunos hubo descanso, en otros hubo confrontación, en algunos hubo revelación y en otros murmuración, pero todos formaron parte del viaje. En Deuteronomio, capítulo 8, verso 2, dice: y recordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Elohim, estos 40 años en el desierto. Y recordarás todo el camino. Y esa expresión, todo el camino, y no dice solamente los milagros, no dice recordarás las victorias, sino todo el camino, todo lo que sucedió. Y el profeta Jeremías también recuerda el desierto. En Jeremías capítulo 2, verso 2 dice: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu propósito, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto. ¡Qué belleza! Por eso, esa fidelidad, haciendo, mención a este pasaje, la fidelidad es lo importante, porque en la fidelidad encontramos el propósito de Dios en nosotros. Por eso también habla de ese propósito, habla de un pacto, porque habla como de un casamiento, de esa juventud, de esa fuerza, de ese primer amor. Andabas en pos de mí. Por eso el que persevera hasta el fin será salvo, enseñó Yeshua. Por eso la fidelidad es lo más importante en este camino.
Y el lugar que Israel muchas veces recordaba como sufrimiento, también podía ser recordado como lugar de dependencia y aprendizaje. Y esto nos enseña algo realmente profundo. Es que hay etapas de nuestra vida cuyo significado no comprendemos mientras las estamos atravesando. Solamente después, al mirar hacia atrás, podemos comenzar a entender qué aprendimos allí. Quizás todos tenemos nuestro Mará, nuestro lugar de aguas amargas, pero también hemos tenido nuestro Elim. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 15, verso 27, describe, ¿sí?, a Elim como un lugar con 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Y la vida contiene ambos lugares. Mará no dura para siempre. Elim tampoco. Porque Israel no había sido llamado a instalarse permanentemente en ninguno de ellos. Había sido llamado a caminar. La imagen del camino ocupa un lugar importante en la Besora. Yeshua llama constantemente a las personas a seguirlo. En Mateo, capítulo 4, verso 19 dice: venid en pos de mí. Seguir implica un movimiento constante. No se puede seguir permaneciendo siempre en el mismo lugar interior. Y Yeshua también dijo en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y es que la vida espiritual en las Escrituras no es presentada simplemente como acumulación de información. La vida espiritual en las Escrituras es un camino. Por eso, el conocimiento que no transforma nuestra manera de caminar queda incompleto. Podemos estudiar muchas estaciones del viaje de Israel, conocer sus nombres hebreos, analizar su geografía y su historia. Pero la pregunta más importante continúa siendo: ¿qué está produciendo el camino en nosotros? ¿Somos más pacientes, más justos? ¿Hemos aprendido a escuchar? ¿Gobernamos mejor nuestras palabras? ¿Somos capaces de acompañar a otros? ¿Hemos aprendido de nuestros propios desiertos? El viaje exterior de Israel también nos invita a observar nuestro viaje interior. Números capítulo 34 describe los límites de la tierra. Puede parecer solamente una descripción geográfica, pero contiene un principio importante. La promesa tenía límites definidos. Y en nuestra época, la palabra límite suele ser interpretada negativamente.
Es algo que realmente pareciera que hiciera daño poner límites. O cuando se escucha esa palabra, suena como perturbadora. Y, sin embargo, las Escrituras muestran que algunos límites protegen la vida. Un río necesita márgenes para tener dirección. Sin márgenes, el agua se dispersa. Y la libertad bíblica no significa vivir sin dirección. Significa haber sido liberados para caminar correctamente. En Jeremías capítulo 6, verso 16 dice: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. No dice solamente conozcan el camino, dice anden por él. Por eso hay que preguntar. Cuando uno está perdido en un lugar, ¿qué hace? Empieza a preguntar a las personas que habitan ese lugar, que conocen ese lugar, no a cualquiera. Porque a cualquiera o el que no habita en ese lugar, ¿qué dirección te puede dar? ¿Sí? A lo mejor te trae confusión y terminas perdiéndote más. Por eso pedir discernimiento implica también en que saber preguntar para llegar al lugar correcto. De eso se trata. Párate, mira los caminos y preguntad por aquello o por aquel camino que conduce hacia la verdad, hacia la vida, hacia la fuente. Yeshua, en Mateo, capítulo 7, verso 13 y 14, habla de una puerta y un camino. La enseñanza aquí es clara. No toda dirección conduce al mismo resultado. Y las fronteras de la tierra nos recuerdan que una vida con propósito necesita dirección. En el capítulo 35 de este libro, Números, establece las ciudades de refugio. Y estas ciudades estaban destinadas a proteger al que hubiera causado una muerte sin intención, hasta que su situación fuera juzgada correctamente. Este sistema revela algo muy importante sobre la justicia bíblica. La justicia no debe funcionar por impulsos. Debe investigar. La justicia debe escuchar. Debe distinguir entre intención y accidente. Debe establecer testigos. En Números 35:2 se dice que el acusado debía tener protección para que no muriera antes de comparecer el juicio o en juicio. Y este principio encuentra un eco en los profetas. En Isaías capítulo 1, verso 17 dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado. Y en Miqueas capítulo 6, verso 8 declara: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti?
solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Elohim. Justicia, misericordia y humildad no deben y no deberían separarse. En la Besorá encontramos un principio relacionado con Yeshua y él enseña, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, desde el verso 1 al verso 5. Enseña acerca del peligro de juzgar hipócritamente, mientras ignoramos nuestra propia condición. Y esto no significa eliminar toda justicia o discernimiento. Esto significa que la justicia no puede ser gobernada por la hipocresía, la venganza o la precipitación. Y la ciudad de refugio nos enseña algo que nuestra sociedad necesita recuperar. Es que antes de condenar hay que conocer la verdad. ¿Cuántas veces una persona es destruida por los rumores? ¿Cuántas veces se juzga una situación escuchando solamente una versión? ¿Cuántas veces la palabra pronunciada apresuradamente produce heridas que después no pueden repararse fácilmente? Y Matot comenzó enseñándonos a cuidar nuestra palabra. Y Masei nos enseña también a cuidar nuestros juicios. Las dos enseñanzas aquí están profundamente conectadas. Y volvemos a hablar de las hijas de Zelofhad y la herencia. Es que la porción termina retomando el caso de las hijas de Zelofhad. Recuerden los nombres: Mahla, Noah, Ogla, Milca y Tirsa. Su historia, recordamos, había aparecido en Números capítulo 27. Ellas se presentaron para pedir que el nombre de su padre no desapareciera por no haber tenido hijos varones. ¿Y qué dijo Jehová de este caso? Bien dicen las hijas de Zelofhad. Bien. Y al final de Masei, en Números capítulo 36, se regula la situación para que la herencia permanezca dentro de la tribu correspondiente. Es significativo que el libro del desierto se acerque a su conclusión hablando de herencia. El desierto no era el destino final. El desierto era una etapa de formación. Israel había sido liberado de algo, pero también había sido llamado hacia algo, o sea, hacia un propósito. Bien, muchas veces creemos que en el proceso o en la peor parte del proceso, mejor dicho, es el final. Y miramos hacia el cielo o hacia adentro y ¿cuántas veces? No sé si te ha pasado, pero ¿cuántas veces habremos dicho hasta acá llegué? No doy más. Y sin embargo, la fe, la confianza que tenemos en nuestro Dios nos levanta y seguimos y atravesamos esa tormenta, ese problema,
esa situación. Como dijimos anteriormente, miramos hacia atrás y vemos que sí, fue difícil pasar por ahí, pero la enseñanza fue mucho más productiva en nuestra vida. El aprendizaje fue un tesoro. Bien. Israel había sido liberado de algo. Bien. Y aquí los profetas desarrollarán profundamente el concepto de herencia. Leemos en Isaías 57, verso 13, que dice: el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. En la Besorá Yeshua dice en Mateo 5:5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y aquí la conexión es realmente profunda. La herencia no es simplemente posesión, también implica responsabilidad. Recibir algo de Jehová significa aprender, o, mejor dicho, a administrar, ¿sí?, correctamente. Eso es, administrar correctamente ese premio, esa heredad. Bien, eso aprendido también es parte de la tierra. Y las hijas de Zelofhad nos recuerdan también que la búsqueda de justicia puede realizarse con respeto, orden y sabiduría. Ellas no organizaron una rebelión. Se presentaron ante Moshe, Eleazar y los príncipes y también la congregación. Expusieron su caso y su pregunta produjo una clarificación legal para las generaciones futuras. Y esto nos enseña que una pregunta sincera puede abrir caminos de comprensión. Saber preguntar también es sabiduría, porque el sabio sabe preguntar. Esa es la respuesta. Y hablando de respuesta, en esta parte, es ¿en qué camino estás? Si estás en una, por decir, encrucijada, empezá a preguntar. Pero, como siempre, te aconsejo que lo hagas desde la sabiduría de las escrituras sagradas. O sea, ¿qué quiero decir? Hablar del estudio, estudiar, y aquello que no entiendas, investigalo, preguntá. Y de ahí se clarifica todo el panorama. ¿Por qué lo digo? Porque he escuchado muchas veces decir: esto no es para mí, no lo entiendo, lo dejo de lado. Y no es abandonar el camino, sino cuando sientas eso es porque viene algo mayor. No te alejes, no te enfríes. No hay mejor lugar que estar a sus pies, a los pies del Creador, a los pies de Jehová. Realmente es confortante para la vida. Y el mensaje de estas dos parashot, Matot y Masei, es que al observar estas dos porciones juntas, podemos encontrar una secuencia extraordinaria. Primero, cuida tu palabra. Después, enfrenta aquello que busca desviarte. Luego,
No abandones a tus hermanos cuando tú ya estás cómoda, cómodo. Recordá cada etapa de tu camino. Aprende a vivir dentro de límites saludables. Después, practica una justicia que investigue antes de condenar. Y finalmente, comprende y protege la herencia recibida. Esta secuencia describe el proceso de maduración de una persona y también de una comunidad. El pueblo de Israel salió de Egipto como una multitud de esclavos. Ahora se encuentra frente a la tierra prometida como una nación que necesita aprender responsabilidad. Y la libertad exterior había ocurrido en una noche, pero la formación interior necesitó un largo camino. Y esto continúa siendo una enseñanza para nosotros. Algunas cadenas pueden romperse rápidamente, pero aprender a vivir como una persona verdaderamente libre puede requerir un proceso mucho más largo. Y quizás una de las enseñanzas más hermosas de Matot y Masei sea esta: que Jehová conoce cada estación del camino. La Torá podría haber dicho simplemente que Israel salió de Egipto, atravesó el desierto y llegó a las fronteras de la tierra. Pero no lo hizo. Registró las jornadas, lugar por lugar, etapa por etapa, porque el camino sí importa. Y nosotros también tenemos estaciones en nuestra vida. Hay lugares que recordamos con alegría, otros con tristeza y algunos con preguntas, otros con agradecimientos. Y hay etapas que no quisiéramos repetir. Pero incluso de ellas podemos extraer aprendizajes. Y quizás hoy alguien se encuentra en un mará, ¿sí? En una parte amarga, probando ese trago amargo. Quizás otro está descansando bajo las palmeras, ¿sí? Tomando sombra en ese lugar de Elim. Quizás alguien está frente al río, a su Jordán, sabiendo que debe cruzar, pero todavía siente temor. La enseñanza aquí de Masei es que ninguna estación debe convertirse en nuestra identidad definitiva. Porque Mará fue una estación, Elim fue una estación, el Sinaí fue una estación. El desierto de Sin también fue una estación. Pero la vida continúa caminando. Por eso no debemos construir nuestra identidad alrededor del peor momento de nuestra historia. Tampoco debemos dormirnos sobre la comodidad de nuestra mejor etapa. Hay un llamado a continuar creciendo. Y Matot nos pregunta: ¿tiene valor nuestra palabra? Y Masei pregunta: ¿qué hemos aprendido del camino? Rubén y Gad nos preguntan: ¿estamos dispuestos a ayudar
al hermano que todavía no ha llegado? En las ciudades de refugio nos podrían preguntar, ¿somos justos al hablar de los demás? Las hijas de Zelofhad nos preguntan, ¿comprendemos el valor de la herencia que recibimos? Tal vez la gran enseñanza de estas dos porciones sea que el crecimiento espiritual no se mide solamente por cuánto sabemos, se mide también por cómo hablamos, cómo caminamos, cómo tratamos al prójimo, cómo reaccionamos en el desierto, cómo administramos la libertad y cómo protegemos aquello que Jehová ha puesto en nuestras manos. Cuando Israel miró hacia atrás, pudo ver 40 años de jornadas. Y nosotros también. Si observamos nuestra vida, podremos reconocer muchas estaciones. Algunas todavía no las comprendemos, como hemos dicho anteriormente. Pero podemos seguir caminando, aprendiendo y corrigiendo nuestra dirección. Porque el propósito del viaje no es solamente cambiar de lugar. El verdadero propósito es permitir que el camino forme en nosotros un corazón más justo, una palabra más verdadera, una vida más consciente y una relación más profunda con Jehová. Que nuestras palabras sean firmes, que nuestras decisiones sean justas, que no abandonemos a quienes todavía están luchando, que aprendamos de cada estación y que cuando lleguemos a una nueva etapa de nuestra vida, podamos mirar hacia atrás y comprender que incluso el desierto tuvo algo que enseñarnos. Porque hay caminos que no elegimos, pero en los cuales podemos aprender. Hay estaciones que no comprendemos mientras las atravesamos. Y hay procesos cuyo fruto solamente puede verse cuando observamos el camino completo. Y que Jehová nos conceda sabiduría para reconocer en qué estación estamos. Humildad. Nos conceda humildad para aprender de ella y también fortaleza para continuar caminando en verdad, en justicia y fidelidad. Gracias una vez más por llegar hasta aquí, por acompañarnos en cada estudio que realizamos en este canal de Disfrutando tu Palabra. De eso se trata, de disfrutar su palabra, de saber que es un premio conocerle a Él, conocer de su palabra, de su camino, de su verdad, de su justicia. De saber que nuestra alma se regocija en saber que nuestro Creador nos ama y nos ha llamado a un propósito eterno. Por eso que estas palabras sean de utilidad para tu vida. Y nuestro premio es ese, de que tu alma, tu corazón desee ir a los pies de tu Creador. Así que gracias nuevamente. Y como sabemos, o si no lo sabías, en cada final de cada libro de la Torá hay una expresión que dice en hebreo, Hasak, Hasak, Venit Hasek, ¿sí? Y que quiere decir, sé fuerte y seamos fortalecidos.
Es una expresión que se pronuncia al concluir cada libro de los 5 libros de la Torá. Así que el Eterno te bendiga, te cuide y te guarde, ahora y siempre. Bendiciones para todos.